programación de Radio Capital 105.7 FM, www.radiocapitalbolivia.com, de lunes a viernes, a las 6 de la mañana, Circuito Electoral con Wilson Suárez. A las 7 de la mañana, El Hombre Increíble. A las 8 de la mañana, Radio Noticias. A las 8:30 de la mañana, Los Dueños de la Pelota. A las 9 de la mañana, Radio Noticias. Titulares de la prensa. A las 10 de la mañana, La Red Informativa. Las noticias desde el lugar de los hechos. La programación de Radio Capital 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com, de lunes a viernes. El siguiente programa no compromete a este medio de comunicación. Es responsabilidad del Grupo Supereduca. Para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Totala, Circuito Electoral y Debate. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta... Circuito Electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy en el Circuito Electoral. Ayer hemos transmitido lo que nos tocaba en esa horita que ocurría en el Congreso Nacional, porque se ha aprobado finalmente ya la convocatoria para el referendo del próximo 21 de febrero. Pero esa sesión en la que pedían la palabra los que estaban con el no o los que estaban con el sí, opositores y oficialistas respectivamente, duró hasta después de las 5 de la madrugada. En Radio Capital hemos transmitido in extenso hasta las 5 de la mañana con 7 minutos aproximadamente. Todas las... ¿Qué dicen en el Congreso? Vamos a debatir. ¿Se van a convencer entre ellos? Pueden no estar de acuerdo con su consigna, pero los opositores van a decir no y los oficialistas van a decir sí. No se van a convencer entre ellos porque no es que cuestión de convencerse entre ellos. Pero lo que sí realmente ha llamado la atención es el hecho, yo creo que discursadores hay muy pocos en el Congreso. Y en la oposición también hay pocos discursadores, porque no hay buenos parlamentarios en el Congreso Nacional, ni de la oposición, ni del oficialismo. Como la mayoría han llegado en el más tirados por el saco del presidente Evo Morales. Entonces, no necesitan ser lumbreras para estar ahí, solo necesitan haber estado agarrados del saco de Evo Morales. Y en la oposición llegaron desordenados, llegaron dispersos, llegaron por aquí, por allá, llegaron de esa forma. Pero lo que sí a ver, si usted es opositor, ¿va a confiar en los opositores de UD, Unidad Nacional y los Demócratas? En los opositores del PDC, cuando hablan y después transan entre la jefa de bancada de diputados de UD, doña Jimena Costa, la jefa de bancada en diputados del PDC, doña Norma Pierola, la jefa o la presidenta de la Cámara de Diputados, doña Gabriela Montaño. ¿Han transado? ¿A qué han negociado? ¿Qué es lo que habría negociado? ¿A cambio de qué la oposición dijo, o por lo menos sus jefes de bancada, y nadie desautorizó? ¿A cambio de qué dijeron? Seremos blanditos. ¿A cambio de? No sabemos. Entonces, así llegan los opositores, con malos líderes. Don Samuel Doria Medina es una carga pesada, especialmente en Sucre, pero ha demostrado también que en el resto del país así lo es. Don Rubén Costas no tiene ni discurso. Y también, ¿cuándo ha sido candidato a la presidencia? Jamás. De la gobernación de Santa Cruz no ha salido.
don Rubén Costas. Entonces, ¿dónde están los líderes de la oposición? En el MAS, si no fuera Evo Morales, ¿quién? No hay nadie, porque don Álvaro García Linera desaparecería del panorama. Si no es Evo Morales, no hay nadie en el MAS. Así está nuestro país. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, don Yamil? Medio serio. Venga por aquí, tome asientito. Yamil Pilco está en el juicio del caso 24 de mayo. ¿Sí? En varios juicios. ¿Ya ha recibido una sentencia todavía? Ya. Pero me va a contar cómo está yendo, cuándo va a terminar, porque tantos años ya, y después pierden o ganen, va a venir seguramente la apelación de unos y de otros, de manera que, gracias por estar en el programa, Yamil, buenas noches. Buenas noches, Wilson, hablado por medio de tu medio de comunicación. A ver, para aclarar el programa, Wilson, soy el único ciudadano en Bolivia, se podría decirlo así, que está siendo procesado y enjuiciado 2 veces por el mismo hecho. Recordemos que en el 2009 se apertura un proceso por el caso 24 de mayo por allanamiento de morada en grado de instigación contra mi persona, ¿no es cierto? Y termina con una sentencia de 2 años y 8 meses. Es decir, con agravante más, porque el allanamiento solamente son 2 años y los 8 meses más 1/3 por la agravante. Es decir, Yamil Pilco ha sido culpable contundentemente y la agravante es 1/3 más. En ese entonces yo he apelado y los vocales que de manera transparente, coherente, hablamos del doctor Funk y la doctora Lewenthal, anularon esta sentencia porque los testigos y obviamente la gente que iba a declarar eran solamente los dueños de la casa y un prontuariado que era obviamente que tenía antecedentes policiales, que en este momento está en la cárcel de San Roque, señor Joaquín Mancilla, quien estaba prendido por el tema de que asaltaron a 2 personas por inmersión del canal universitario. Y obviamente esta prueba no era contundente para poder obviamente continuar o ratificar la sentencia. Una vez parado aquello, Wilson, el 2010, van a casación el Ministerio Público no contentos porque habían anulado la sentencia. Y justamente y coincidentemente era 2015, cuando estamos prácticamente a un mes que termine el proceso de Padilla, que también es por el mismo hecho del 24 de mayo, sale la casación anulando y revocando lo que en ese entonces el doctor Funk y la doctora Lewenthal me habrían otorgado y concedido al anular mi sentencia, y le piden ahí sí, eso es. Y le piden obviamente al tribunal departamental, que en este caso le ha tocado al doctor Sandoval, que ratifiquen la sentencia de primera instancia, es decir, los 2 años y 8 meses. El día de hoy he presentado una complementación de enmienda. Obviamente esperamos que se pronuncie el doctor Sandoval y complemente ese auto de vista que he sacado el día de ayer. Y obviamente después de esto vamos a ir nuevamente a casación, esperando revocar esta decisión que han tomado. Después de la pausa me va a contar en serio todo, pues normalmente me estaba saludando primero. Ya, pero ya avanzado, ¿no? Para que el papá entienda más o menos de qué estamos hablando, es un preámbulo, y recién vamos a entrar al caso 24 de mayo de Padilla, porque eso ya está obviamente en la última etapa y vamos a seguir. Y me va a contar cómo está, quiénes van, quiénes no van, quiénes estaban preocupados antes, quiénes ahora están más tranquilos y por qué será. Mira este titular que dice la agencia de noticias Fides, ¿qué dice por ahí? En usted se conoce que tienen desacuerdos, pero prefieren no hablar de división. En UD reconocen que tienen desacuerdos, pero prefieren no hablar de división. El diputado Monasterio, dice la agencia de noticias Fides, dice que no se ocuparán de los asuntos internos, sino de la campaña por el no a la reforma de la Constitución Política del Estado. En Unidad Demócrata aseguran que no existe división en esta agrupación política, sino desacuerdos y descoordinación. Pues claro, con los líderes que se gastan, Samuel Doria Medina una pena de líder, Rubén Costa otra pena de líder, las bases deben estar
Pero bueno, descoordinado. yo quiero saber quién va a hacer la campaña del no acá en Sucre. Esperamos que nuestros queridos concejales, que han sido obviamente opositores en la campaña, hoy den la cara también para hacer la campaña por el no. Sabemos ya quiénes van a hacer campaña por el no a nivel nacional. ¿Sabe qué? Yo creo que hay algunos que mejor si no aparecen, mejor si no hacen campaña por el no, porque le van a perjudicar a la oposición, pero una pena. Es decir, si aparecen para hacer campaña por el no, va a parecer que son pagados por el MAS, porque le van a hacer favor al MAS. ¿Sabe a quién me refiero? A don John Cava, a Moisés Torres Chiré, mejor que ni aparezcan. Pero bueno, ese es mi criterio. Los opositores sabrán cómo se queman. A la pausa y volvemos. Circuito electoral. Circuito electoral. A ver, ahora entonces, ¿cómo está esto del 24? ¿De cuándo ha empezado? ¿Desde cuándo están en Padilla? Porque empezó antes aquí. De 2012. 12, 13, 14, 15, 3 años. 3 años. Todos los lunes y casi todos los lunes y martes ir a Padilla. No debe ser fácil. Exceptuando estos últimos 3 meses que estamos yendo una semana entera, todos los días, en tiempo y materia, de lunes a viernes, para terminar este proceso. O sea, este mes de octubre están yendo todo el mes. Una semana sí entera, la otra semana no. Una semana sí, una semana no. Pero antes eran todos los lunes y martes. Lunes y martes. Lunes, excepto los feriados. A principio era lunes, martes y miércoles. No debe ser fácil, ¿no? No, obviamente que no. Y debe ser como estar en el purgatorio, porque uno puede decir al final, ya que acabe este juicio, porque todos los lunes y martes, ni para conseguir un trabajo estable. Y yo lo considero como una tortura moderna, porque esa presión es la que está ejerciendo, y es por eso que 2 imputados se han ido al abreviado, ¿no? Porque ya no aguantaban el gasto económico que se erogaba para llegar a Padilla. Entonces, por ese motivo es que se han abreviado y lamentablemente el Ministerio Público también se va a agarrar de eso para tratar de darnos alguna sentencia, obviamente, en Padilla. ¿2 de cuántos se han declarado? 2 de 18 y 2 están rebelde. Bueno, uno está rebelde y otro ya lo han agarrado, Roberto Lenin. No sabemos qué es de él, no sabemos dónde está, sabemos solamente que lo han aprendido pese a que la orden del Tribunal de Padilla, que lo lleven a Padilla, ya se ha instruido hace más de 1 mes y medio, pero no ha llegado Roberto Lenin a Padilla. A ver, eso está medio... Usted lo conoce, Roberto Lenin Sandoval. Aquí también estuvo en el programa acompañando aquí a don Gerard Ortiz en la temporada de campaña. ¿Qué saben ustedes de él? Al final dijeron, lo han detenido en una provincia de Santa Cruz, está en Santa Cruz, lo van a trasladar a Sucre, le van a llevar a Yotala, de Yotala lo llevarán después de la audiencia de medidas cautelares al penal de San Roque. No se conoció más nada. No ha llegado a Chuquisaca, a ninguna provincia, es lo que sabemos, y supongo que está en Santa Cruz, porque tampoco sabemos dónde está. Pero él no tiene abogado, el proceso no está perjudicado, si ya está detenido. Yo le he preguntado personalmente al juez Osman Padilla, y él también me ha dicho que desconoce dónde está, porque él ya ha mandado la orden de que le lleven a Padilla para que se le ponga ante el tribunal y él disponga lo correspondiente jurídicamente. ¿Y nadie se ha contactado con don Lenin, con Robert Lenin? Porque él tenía familia, ¿no? Tiene familia. Parece que estaba en Brasil por los 6 que mandaba allá. Tiene familia que está en Bolivia, pero no sabemos más ni de su esposa, ni de su hija, ni de él. Y no había ningún contacto, absolutamente nada. Hasta donde yo sé, ninguno. Ni por debajo sospechas, comentarios, rumores. Los comentarios son de que posiblemente se van a abreviar en desmedro de los imputados de acá de Sucre, pero solamente son comentarios, no tenemos certeza de lo que pueda darse porque no ha habido ningún contacto con este señor Lenin. Pero este tema de don Robert Lenin no es de hace unos días, es de ya unas 2 o 3 semanas. Ya es más de 1 mes. ¿Sí? Pero no sabemos, habría que preguntar al fiscal general qué fue de este señor, por qué no lo trae, o qué están planeando, porque nos pone en ascuas, en susceptibilidad,
el no saber nada de ese señor, porque con pompas y sonajas ha anunciado lo hemos detenido, etcétera, etcétera, pero a la fecha nunca ha llegado ni a Sucre ni a Padilla. ¿Puede influir en el juicio 24 de mayo en contra o a favor de ustedes? Puede influir en la apelación, porque en apelación es posible todavía presentar alguna prueba. Un poquito más lejos, me dice su micrófono. O sea, en apelación podría, digamos, presentarse como prueba el abreviado de Lenin Sandoval. En este momento, el juicio en sí ya no podría, porque ya los tiempos han precluido para que pueda presentar como prueba este abreviado. ¿Pero él sigue siendo procesado en rebeldía o no? Sigue rebelde para el tribunal de Padilla, porque reitero, no lo han llevado a Padilla. Solo podrían revocar su medida de rebeldía si en caso lo presentan ante el tribunal de Padilla y el juez ordena, obviamente, de que se lo aprenda, se le darán medidas cautelares y se le va a revocar esa rebeldía. ¿Estuvo en el principio asistiendo al proceso? No, Roberto Lenin hasta el sorteo de juez ha estado, luego se ha escapado. Bueno, o sea... Y no se sabía más nada. Nada más. A ver, cuéntenos, recordemos cómo está este proceso que empezó en Sucre, por qué se fue a Padilla. A ver, este proceso ha empezado, yo lo llamaría el proceso grande, porque el chico ya lo he empezado yo, ya tiene sentencia, que vamos a ir a casación. El otro proceso por el mismo hecho ha empezado el mismo 2008 con la denuncia del señor Ángel Vallejos. Se han tomado la molestia de investigar 2 años y medio, lo que la norma dice solamente 6 meses, y posteriormente se ha ingresado a juicio el 2010. Primero hemos ido a la sala penal número 2, si no me equivoco. Se ha excusado el doctor Barrios porque su hijo era abogado mío, se excusó y se pasó al tribunal 1 y se instaló con el doctor Adalberto Gutiérrez como presidente de ese tribunal, con 3 ciudadanos y otro juez técnico que no recuerdo en este momento el nombre, y posteriormente, a presión de la ministra de Justicia, Nardi Sucre, no estoy mal, y la ministra de Transparencia, la primera ministra, es que el juez, el presidente Adalberto Gutiérrez, renuncia a su proceso, bueno, a este tribunal, y un ciudadano más denuncia, que en este momento está en San Roque, el señor Guerra. ¿Y por qué está en San Roque? Porque lo han acusado de prevaricato y obstruir la obstrucción a la justicia, y le han dado medidas cautelares mientras termina ese proceso. ¿Quiénes lo han acusado? El Ministerio Público. ¿Sobre este tema? Sobre la renuncia de este señor a este caso, que estaba obviamente en el tribunal número 1 de acá de... El señor Guerra, ¿me dice? Guerra. Él ha renunciado y el Ministerio Público lo ha denunciado y está en proceso por su renuncia, pero en medidas cautelares en el penal de San Roque. Claro que sí. Recordemos que él también declaró una declaración informativa que lo llevaron a Padilla, donde decía de que él había renunciado, según él renunció, porque había presión del MAS para que él continúe en el proceso. Pero después, en su declaración de hace unos meses, indica de que renunció porque Barrón, Aide Nava, John Cava le habrían ofrecido trabajo en la alcaldía para que él informe y denuncie este proceso. O sea, son 2 cosas muy diferentes y obviamente no sabemos cuál es la verdad, ¿no? Pero lo cierto es que está detenido en San Roque con medida preventiva. Y sabemos que está aislado porque por lo menos algunos medios han ido y no han podido tomar contacto con él o entrevistarlo. ¿Se cree que está ahí entonces? Está ahí, solamente que no pueden tomar contacto con él. Sabemos que está aislado, no sabemos por qué. No lo dejan... O sea, han ido 2 emisoras a tratar de entrevistarlo y no han logrado contactar. El proceso ahí en Sucre, este tema de las renuncias, y se fueron a Padilla. A Padilla porque era el tribunal más cercano. Más cercano. ¿Sí? Y se instaló en Padilla el 2012, más o menos en el mes de julio, y hasta agosto más o menos nos han notificado para hacernos presente en Padilla, y en septiembre hemos arrancado con el proceso. En septiembre, entonces son 3 años, 2 meses. 3 años, 2 meses más o menos. ¿Y en Padilla qué tal? ¿El proceso ha sido regular, normal? Ha habido, la primera observación que hacemos nosotros es de que la acusación está mal hecha,
no lo han hecho con objetividad, es una acusación a la deriva y que justamente por esta acusación es que han cambiado a dos fiscales, al fiscal Dante Sumay y al fiscal Casión, y han traído dos fiscales superiores, o sea, fiscales que van a procesos de alto nivel o de Estado. Sabemos que los fiscales superiores estaban, por ejemplo, en el tema misiles, pero en un proceso ordinario como el que tenemos en Padilla, también tenemos fiscales superiores que han venido a parchar esa acusación obsoleta, esa acusación que lamentablemente no tiene pies ni cabeza, y tratar de sacar una sentencia jalada de los cabellos o forzada, como se puede decir. ¿Y estos fiscales han sido constantes, también los han cambiado? A los que han cambiado, a los fiscales superiores ya se han mantenido hasta lo último. Estamos ya en la última etapa, estamos en alegatos. Concluimos con alegatos y pasaríamos a la réplica, a la dúplica, última palabra y sentencia. O sea, hablamos que terminamos ya todo esto en un mes, calculo más o menos, y un mes y medio más se va a tomar el tribunal para valorar la prueba, porque la prueba es demasiado ampulosa, y el mismo juez nos ha dicho, voy a tomarme un mes y algo más para revisar toda la carga probatoria. En el proceso se ha empezado a decir algo de ustedes, que han sido incumplidos, tardones, inclusive que han estado en estado de ebriedad. ¿Cuáles son las verdades de ustedes? Bueno, sabemos muy bien que llegar a Padilla a veces es una travesía, y a muchos se les pincha la llanta al llegar. Ha habido, por ejemplo, casos que se han hecho dejar con la flota, han tenido que llegar en camiones, tal vez con una hora de atraso, etcétera, pero han llegado. Ha habido el caso, por ejemplo, de un transportista que está en este proceso, que en ese entonces era universitario, pero por eso trabajando de transportista, se le ha plantado la flota que venía de Santa Cruz a Padilla, y lamentablemente se ha atrasado por media mañana. O sea, ha habido casos totalmente justificados. Otros extremos del tema de estado de ebriedad han sido, se podría decir, unos cuantos, pero no ha sido con el querer, o sea, con la intención. Lo que pasa es que algunos nunca han probado la chicha charque de Padilla, que con 2 vasos quedas obviamente totalmente ebrio, y algunos han tomado sin saber y obviamente han llegado en estado de ebriedad. Y el mismo juez, el doctor Moya, que es de Padilla y sabe, él mismo ha dicho, sabemos cómo es y por esta vez se les va a perdonar, porque obviamente no conocían cómo es este tema de la chicha charque. ¿Usted ha estado en ese caso? No, yo tengo llamada de atención por atraso, pero ninguna por el tema de estado de ebriedad. ¿Y quiénes han estado por el tema de estado de ebriedad? Bueno, no podía dar yo los nombres, Wilson, o sea, obviamente eso es por respeto al mismo imputado, pero mi persona no ha estado en esa situación. Lunes, martes. Lunes, martes. Ha avanzado regularmente 3 años. 3 años. Calculamos que hasta la fecha solamente hemos gastado unos 900.000 bolivianos solamente en estadía, pasajes de ida y vuelta, de los 24 o 23 personas que vamos normalmente a Padilla. Estamos hablando de 16 imputados, que hace un poco no ha sido 14, y estamos hablando de 6 abogados, 7 abogados que normalmente van a Padilla. O sea, la estadía, estamos en hotel, algunos tienen su cuarto, pero igual es el alquiler, que corre siempre, y obviamente el tema de alimentación, etcétera. ¿Y los que van y que están detenidos en el penal de San Roque allá, pernoctan en el... ¿Hay una cárcel allí en Padilla? ¿Cómo hacen? Y llegan igual a un hotel, que obviamente llegan a dormir, no pernoctan en la cárcel de Padilla, pero sí va con un guardia, obviamente, don Fidel Herrera. Ah, solo él. Solamente él, y obviamente vuelve también con el guardia después de la audiencia. Gastos entonces adicionales. Excesivos. Además, difícil conseguir trabajo. ¿Quién puede trabajar con esa situación? O sea, algunos han logrado, como el licenciado Bazón, ha logrado acomodar su horario en la universidad para poder ser docente. John Cava hasta hace poco con el tema de francesa,
que puede acomodado sus sesiones, la necesidad de que puede obviamente dejar a su suplente cuando va Padilla, pero los demás no, porque para trabajar en el tema público y privado no te permite trabajar pues a la semana 2 días. Sabemos que 3 faltas continuas o descontinuas es destitución y obviamente ninguno tiene un trabajo estable. Todos trabajamos de lo que se puede o de lo que podemos y obviamente estamos sosteniendo este proceso como podemos y esperamos que de una vez por todas termine este martirio. Ya hay una decisión del Ministerio Público, creo que es entre 3 y 16 años para sancionarlos a los que están involucrados en este juicio. El Ministerio Público pide 12 años, pero al mismo tiempo pide que nos den por un delito que no ha acusado 16, y el abogado de las víctimas pide 30 años por el tema de vejámenes y torturas, que según él, que no sé si será entendido o tendrá un doctorado en Derecho Internacional, según él lo relaciona con el lesa humanidad por el tema del Estatuto de Roma y hace ver de que torturas y vejámenes serían lesa humanidad y por tanto pide 30 años. La sujeción legal y la fundamentación que ha hecho él no tiene sostenimiento, pero pide 30 años. No entendemos tampoco, pero es lo que está pidiendo en Padilla. 30 años, ¿es 30 años. ¿Para todos? Para todos. O sea, lo que pasa, Wilson, quiero explicar también a la población. El Ministerio Público ha acusado, y dentro de la acusación que está de cabeza, dice, los primeros 6 imputados, Barrón, Nava, Cava, Cuellar, Terrazas y Herrera, son los intelectuales del 24 de mayo. Se les acusa a ellos directamente delitos de asociación delictuosa y de sedición. Los demás delitos, los 8 delitos, hablamos de instigación, amenazas, perturbaciones, coacción, lesiones leves y graves en algunos casos, son por comisión, por omisión. Es decir, ellos no han ido a impedir que esos delitos se cometan el 24 de mayo. Eso dice la acusación. Pero al momento de fundamentar alegatos, cambian la teoría. Dicen, no, ahora es por coautoría. Es decir, lo que ha hecho el último de la acusación vale para el primero también. Es decir, nos están ahora queriendo imponer una sentencia por algo que no nos podemos defender. Si nos decían al principio, todos los delitos es por coautoría, y estaría escrito en la acusación, entonces nosotros presentábamos la prueba en base a esa acusación para poder defendernos. En este momento nos sorprenden con esta petición, o bueno, con esta fundamentación que no está en la acusación, y obviamente nos está dejando en indefensión, porque nadie puede defenderse de lo que no se le ha acusado. Y con esto también quiero decir de que piden que se nos dé por el delito de lesiones gravísimas, que en ninguna parte de la acusación está, ni en imputación, ni en acusación, ni en el auto de apertura, pero piden que se nos dé sentencia por ese delito. O sea, ¿cómo podía yo haberme defendido de lesiones gravísimas? Pero ustedes pueden objetar y no pueden. Hemos objetado en incidentes de corrección procesal, etcétera. Hemos objetado también en los alegatos, pero sin embargo, los alegatos son amplios y estrictos y solamente podemos escuchar y disfrutar en nuestro turno. ¿Y qué les han respondido ante esas impugnaciones? Bueno, solamente nos van a responder, ante los incidentes nos han negado los incidentes. Ante los alegatos solamente vamos a saber si nos dan la razón en la sentencia. Nos dirán sí, ustedes tenían la razón, lo que no está en la acusación no les podemos sentenciar, nos dirán. O de lo contrario, no, el Ministerio Público tenía razón y ustedes son culpables de todo. Solamente sabremos en sentencia. El día de la sentencia. ¿Es posible que la sentencia sea después del referéndum? Es una fecha ya clave, el 21 de febrero. Política será la decisión de ser antes o después, ¿qué sabe? Esperamos que sea antes, porque ya este proceso demasiado se ha ampliado, pero sabemos que viene la vacación judicial a fin de año. Sabemos que
En un mes terminamos posiblemente con la réplica y dúplica. Sabemos que si nos sentencian antes del 21 de febrero, no les conviene, porque sería obviamente una contracampaña, pero yo por lo menos creo que va a ser después, porque el mismo juez ha pedido un mes a un mes y medio y posiblemente más para revisar la prueba, calculando que sea un mes en que terminemos este proceso, con todo, o sea, última palabra más. Sería todo noviembre. Todo noviembre. El mes que se tome, o mes y medio que se tome el tribunal, va a ser por lo menos hasta finales de enero o principios de febrero. Y ya estaremos en el 21. Hasta que fundamente, emita, etcétera. Yo creo que va a ser después posiblemente esa sentencia. Una pausita y después Claro que vamos a sí. hablar de ese otro. ¿Lo han sentenciado por 2 años? 2 años, 8 meses. 2 años. No entra a la cárcel, ¿no? No. ¿No hubiera sido lo mismo si Todavía no es de ejecutoriedad. iba a un proceso abreviado? No, porque el abreviado es aceptar tu culpabilidad cuando uno es inocente. Si fuera culpable, me iba abreviado o simplemente me escapaba. Pero estoy acá dando la cara por lo que en ese momento simplemente se ha hecho es defender a esta ciudad. Vamos a la pausa. Circuito electoral. Circuito electoral. Soy el único procesado a nivel Bolivia que está siendo enjuiciado 2 veces por el mismo hecho, aunque hay alguna similitud en los delitos, pero la doctrina, la jurisprudencia internacional indica nadie puede ser sentenciado 2 veces por el mismo hecho. Pero a ver, este tema de los 2 años y 8 meses es por allanamiento, por lo que ocurrió en el Abra. Claro que sí. Y el caso 24 de mayo es por lo que ocurrió en Plaza 25 de mayo, entonces no es lo mismo. Te explico hoy. Ya. En este proceso se me acusa por allanamiento en grado de instigación, Ya. O sea, que usted ha inducido a que alguien... a que entren a la casa o sea dirigido, etc. Y en la fundamentación de este proceso que hacen los fiscales, hablan del Estadio en Patria, Primer Puente, Azari, Yumi, el Abra. No de la plaza. Hablan también de la plaza, del traslado de los campesinos, y también obviamente hablan de vejámenes y torturas, pero que no estaban en la acusación, porque solamente se me ha acusado de allanamiento de morada en grado de instigación. Pero si vemos la fundamentación, es el mismo día, la misma hora, la misma fecha, el mismo hecho. Y la doctrina indica el hecho, ¿cierto? Ahora, aquí es por instigación. En Padilla también estoy con instigación. Entonces, ya hay incluso similitud. Si vemos la fundamentación de este proceso con el de Padilla, hay suficiente conexitud como para que se entienda que y ha sido juzgado 2 veces por el mismo hecho. ¿Y usted instigó a allanar domicilios en el Abra? Wilson, yo me animo a decir que si mi persona no estaba en algunos sectores donde en gracias a Dios he estado, ahorita estábamos lamentando posiblemente muertos el 2008, porque lo que estaba buscando el gobierno es muertos para tapar los hechos de la Calancha y así obviamente contrarrestar lo que este pueblo en ese momento sentía y obviamente reprochaba al gobierno. Pero gracias a Dios no ha habido aquello. El máximo, lo más grave que ha habido es 9 días de baja que tiene don Ángel Vallejos, que ni siquiera llega a un delito de lesiones leves, y que por cierto ese delito ya prescrito en Padilla, pero que vengan a pedir lesiones gravísimas, no sabemos basados en qué, ya es obviamente pasarse del margen jurídico. Seguimos con este proceso, Wilson. Yo me pregunto, si acá ya tengo una sentencia, ponte que la otra semana yo no voy a casación, no voy, y esta sentencia se ejecuta. Ya.
2 años y 8 meses, tengo sentencia condicionante. No voy a entrar a la cárcel. Pero si en Padilla me sentenciarían, aunque sea un añito, se entendería de que yo ya no puedo ir a un perdón judicial porque ya tengo una sentencia previa. ¿Cierto? Pero igual por un año no se entra a la cárcel. Claro, pero si es que ya tengo un perdón judicial antes o una sentencia condicionante, sí entraría. Bueno, a lo que voy es a este punto. La doctrina dice que solamente se le puede dar sentencia condicionante o perdón judicial al que comete el delito por primera vez. Cuando es por reincidencia, ya no se le puede dar la sentencia condicionante o el perdón judicial. Pero si es el mismo hecho, el mismo día, ¿se tomaría como una reincidencia de delito? La pregunta es confusa, pero obviamente totalmente escabrosa, ¿no? O sea, entendamos. Yo no puedo ser reincidente en ninguno de estos dos procesos porque los delitos de los cuales se me acusan se han cometido el mismo día. A ver, por un ratito. Allanamiento en un lugar y en una hora, y en Plaza 25 de Mayo en otro lugar y en otra hora. Son dos hechos Y diferentes. yo no estoy en la Plaza 25 de Mayo. Pero lo están acusando en el caso 24 de Mayo por el caso 24 de Mayo, ¿o no? Recordemos que los testigos que han declarado en mi contra en este caso han ido a Padilla a decir lo mismo, incluso agravado, en Padilla. Y los han hecho valer los testigos. Pueden haber dicho, no, es testigo. Pero lo mismo relacionado con el Abra, Claro. O sea, no con la Plaza 25 de Mayo. han hablado igual. O sea, la única parte que a mí se me agarran, en el caso 24 de Mayo en Padilla, es por estar en esta casa, que ya tengo sentencia. Dice, él estaba instigando, él quería quemar la casa, etcétera, en Padilla. La misma fundamentación, pero con diferentes delitos. La misma fundamentación con otro A delito. ver, la misma fundamentación, pero una en Plaza 25 de Mayo y otra en el Abra. No. Fundamentación en el habla y subjetivizan de que yo hubiera llevado o ordenado que los lleven a la plaza. Ya. Simple. Pero se agarran del video donde está o estoy en la casa del señor Cutipa. ¿Estaba usted ahí? Estoy en ese video, ¿Y qué hacía ahí? estoy apaciguando a la gente, estoy bien. diciendo calma. Y gracias a Dios, Wilson, o sea, esto también vale la pena mencionarlo, hace unos meses se presentó prueba extraordinaria. Y se ha presentado un video en el cual se demuestra que mi persona no estaba encabezando nada. O sea que si ese video lo tenía en este proceso del 2009 al 2010, yo salía libre. ¿Hay alguien que encabezaba? No se ve quién encabeza, porque obviamente la gente reacciona por sí sola, y lo hemos visto en todos los videos. Pero sí se ve que yo llego después que la gente entró en ese domicilio, sí se ve que los vidrios ya estaban rotos en la casa del señor, sí se ve que las calaminas ya estaban abolladas cuando yo ya llego. Entonces, ¿cómo pueden acusarme de romper vidrios, abollar calaminas, instigar a las personas a entrar, de querer quemar la casa, de portar un envase con gasolina, cuando en el video que se ha presentado este año se demuestra que yo no estaba con ninguna botella de gasolina, no estaba instigando a nadie y menos estaba encabezando algo? Muchas gracias. Entonces, Camilo. creo que vamos a tratar de agotar toda la instancia jurídica. Obviamente la estrategia no la voy a dar, lo único que puedo decirte es que vamos a ir a casación y obviamente vamos a ir por mi libertad agotando todo lo que se pueda y si es posible también en el ámbito internacional. Gracias, amigos, que nos vaya bien. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presentó